Bueno, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. La clase del día de hoy va dirigida en dos direcciones. Vamos a utilizar una misma clase para presentarles el trabajo, una ponencia sobre cómo redactar planes de gestión ambiental en diferentes organizaciones. Pero esta clase vamos a utilizarla tanto para un curso que estamos impartiendo en el INA de lineamientos para realización de programas de gestión ambiental institucional y parte del material de apoyo para el curso de impacto ambiental de la UCR, ¿verdad? Es como, compartir un poquito de información. En ambos casos, ¿verdad? Vamos a utilizar la misma información para esta semana. Entonces, básicamente los programas de gestión ambiental, como hablábamos en clases anteriores, corresponden generalmente a normas. Las normas más comunes que tenemos es la norma ISO 14001, que va a relacionarse todo con lo que es la gestión ambiental. Y después, a nivel nacional, viene un decreto en el 2011 por parte del MINAE que busca la ambientalización del sector público y, por tanto, lo que propone esta medida es firmar un decreto donde todas las instituciones públicas están obligadas a realizar un programa de gestión ambiental y llevarlo a cabo. Entonces, a partir de eso, lo que es el DIGECA, que es la Dirección de Calidad, de Gestión de Calidad Ambiental de Costa Rica, que es un brazo del MINAE, comienza a trabajar en todo lo que es los programas de gestión ambiental institucional, montándose, ¿verdad?, en la norma ISO 14001 como base para desarrollar estas guías y estas herramientas. Entonces, es como darle la herramienta a las organizaciones estatales para que puedan desarrollar sus programas de gestión ambiental. Esto se viene dando desde el 2011 para que tengamos de lleno en el 2012. Bueno, acá tenemos esta figurita que la hemos utilizado en algunas presentaciones anteriores con el grupo de la UCR, donde se presentan las 5 etapas de todo sistema de gestión ambiental utiliza, que hablábamos del diagnóstico, de la planificación, de la ejecución, del monitoreo y de la evaluación como los 5 pasos principales para elaborar un programa de gestión. Principalmente, ¿verdad?, en este caso, un programa de gestión ambiental. Con miras, obviamente, ¿verdad?, como todo programa de gestión, más que todo enfocado en la normativa ISO, proyectándose a la mejora continua, ¿verdad? Esta idea de la espiral en crecimiento, donde vamos a empezar de cero y vamos a comenzar a incrementar año con año nuestro alcance, nuestras acciones, nuestra forma de ir cubriendo las necesidades que se van presentando para mejorar nuestro desempeño ambiental. Básicamente, el primer paso vamos a entenderlo de esta manera. La elaboración de un diagrama de ciclo de vida. Esto principalmente va a ser necesario para los compañeros y compañeras de la UCR, ¿verdad? Que te vamos a hablar un poquito qué es, pero podemos entenderlo porque hablábamos anteriormente del análisis de ciclo de vida. Podemos entender en su totalidad el impacto que tiene nuestro producto, nuestro servicio o nuestro proceso. Entonces, a partir de un diagrama de ciclo de vida podemos dimensionar el impacto ya no solamente dentro de la organización, sino en las diferentes etapas. Por eso es importante hacerlo. El diagrama de ciclo de vida también me va a permitir después, ¿verdad?, va a permitirme delimitar el alcance de mi programa de gestión ambiental. Que más adelante vamos a ver esto. Disculpen.
Después de eso tenemos la elaboración de un inventario de organizaciones. Es otra posibilidad que se hace. Esto se hace más que todo en el marco de IGECA. No hacen un diagrama de ciclo de vida, sino hacen un inventario de organizaciones. ¿Qué es un inventario de organizaciones? Como vamos a ver ahorita, básicamente es preguntarme cuáles son las áreas de trabajo que tiene mi organización, ¿verdad? Llámese talleres, llámese oficinas centrales, llámese área administrativa, llámese aulas, llámese cuarto de conserjes o llámese, por ejemplo, comedor, llámese, por ejemplo, área de mantenimiento, almacén. Entonces, son estas áreas, ¿verdad? O organizaciones que hay dentro de una organización donde yo puedo ir determinando también una forma de ir determinando aspectos ambientales, que es lo que vamos a determinar más adelante. Después de que yo hago eso, vamos a definir el alcance, ¿verdad? Que es básicamente hasta dónde voy a trabajar yo con mi plan de gestión ambiental. Y con esto ir delimitando también ya cuáles aspectos ambientales son significativos. Con esto vamos a iniciar escogiendo un año base. Y por último, para tener el diagnóstico, vamos a realizar el registro de datos dentro, ¿verdad?, del diseño de un sistema de información, ¿okay? Donde yo voy a comenzar a llevar formularios, llevar registros, ¿verdad?, escribir procedimientos y otras, y voy a ir ordenándolos dentro de un sistema de información que puede ser una carpeta compartida, que puede ser una intranet, que puede ser un sistema o un software operativo, como en algunas empresas tienen. Por ejemplo, un sistema operativo muy común en algunas organizaciones es el SAP, ¿verdad? Y ahí meten medidas de calidad, meten medidas de gestión ambiental, entre otras, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de llevar el sistema de información que va a depender de la organización donde nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, en el INAH trabajamos con una intranet donde toda la información necesaria para desarrollar el plan de gestión ambiental se encuentra en la intranet. Y hay un sistema de información que está estructurado para ir haciendo los reportes, ir haciendo el análisis de datos, ir haciendo los informes. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque todo tiene que ir sistematizado. Acordémonos los 3 principios de la gestión ambiental básicos que se aplican para cualquier sistema de gestión. Lo que no está escrito no existe, lo que no se registra no existe y lo que no se evidencia no se hizo. ¿Ok? Estos 3 principios tienen que ser muy importantes de mantenerlos siempre claros para sostener los sistemas de gestión en el tiempo. Acordémonos que por lo general los sistemas de gestión van a estar sometidos a verificaciones o auditorías, por lo tanto, el sistema de información que yo planteé tiene que ser ordenado y tiene que ser de forma tal que me genere una estructura amigable para que los datos y las evidencias estén al alcance. Bien, vamos a ir analizando poco a poco esto. Esto que tienen acá es una otra figurita que hemos usado anteriormente en el curso de la UCR. Es lo que se conoce como un diagrama de ciclo de vida, donde vamos a tener, ¿verdad?, el proceso desde la obtención de la materia prima o desde la extracción de la materia prima, con todo lo que conlleva su distribución, y después viene todo lo que es procesos productivos de transformación de materia prima, ¿verdad?, de refinamiento de combustibles, de obtención de energía y otros que van a distribuirse de distintas maneras para entrar a lo que se conoce como ya a mi sistema de producción. Acordémonos que el sistema de producción puede ser la producción de un material de consumo o puede ser también la producción de un servicio, ¿ok? Aquí ya extendemos no solo, ¿verdad?, la gestión ambiental
desde la perspectiva industrial, sino también al área de servicios. Puede ser un hotel, puede ser una escuela, puede ser una institución, puede ser un hospital, ¿verdad? Que va a tener un sistema productivo que va a depender de extracción de materias primas, de transformación de materias primas, de distribución de materias primas antes de llegar a iniciar ya sea el proceso productivo del material o del producto y o el servicio que estamos ofreciendo. Posterior a eso, ¿verdad? Yo voy a tener una distribución, ¿verdad? Una salida de mi producto, de mi servicio, que va a tener un impacto también sobre el ambiente y que va a generar, ¿verdad? O va a terminar en una vida útil, en algún punto llega a un final mi producto, mi servicio, que es donde tenemos que saber qué tenemos que hacer con los remanentes o los residuos que se generan en ese. Entonces, plantear esto dentro de un sistema de gestión ambiental me permite a mí tener una perspectiva muy amplia de lo que es de todo lo que es el impacto que puede llegar a tener mi producto y tomar decisiones sensibles para llegar más allá del sector del área, de la parte productiva dentro de un programa de gestión ambiental. Ok, entonces yo aquí podría comenzar a pensar, extender o tener un alcance mayor, no simplemente en la parte de producción, sino también en la parte de materias primas y en la parte de postproducción, que puedo tener una influencia importante. Bien, esto ustedes lo van a tener que hacer los compañeros de la UCR, es algo que tienen que ser parte de su trabajo. Los compañeros de Lina no es necesario que lo hagan, para no, ¿verdad? Porque no es parte del programa, pero los compañeros de Lina sí van a tener que hacer esto, que lo que es un inventario de organizaciones, ¿ok? Básicamente, el inventario de organizaciones es una lista de áreas de trabajo o de dependencias que tiene una empresa o una institución, donde se va a describir detalladamente. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para posteriormente determinar cuáles son los aspectos ambientales que en cada área se generan. Por ejemplo, yo voy a poner en nombre de la organización, por ejemplo, voy a tener la escuela de Limoncito, no sé, se me ocurre. Y en la escuela de Limoncito vamos a tener las aulas. Las aulas es una de las dependencias o una organización dentro de la escuela. ¿Qué pasa en las aulas? Entonces ustedes van a describir qué pasa exactamente en las aulas. La otra, por ejemplo, el comedor. El comedor es otra dependencia o otra organización. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace en el comedor? Y ahí ustedes describen qué se hace. Está la dirección, por ejemplo. En algunos casos hay talleres de artes industriales. En algunos casos hay lugares como biblioteca. Hay bibliotecas, por ejemplo. Áreas de cómputo. Entonces, todo esto me va a permitir a mí ir detallando paso por paso hacer una radiografía de toda mi organización y la descripción me permite después ir identificando, ¿verdad? Los aspectos ambientales que yo voy a tener que considerar dentro de mi programa de gestión ambiental. ¿Ok? Una vez que yo hago esto, yo voy a definir el alcance, ¿ok? Acordémonos de algo importante. En la gestión ambiental, nadie nos impone qué hacer. Nosotros somos los que, como parte de la organización, somos los que, o somos las que definimos hasta dónde queremos llegar. Entonces, por ejemplo, si una organización, ¿verdad? Decide solamente trabajar con el área administrativa, puede hacerlo. O si una organización decide trabajar solo con las oficinas centrales sin considerar las oficinas regionales, puede hacerlo. Si una organización puede trabajar, por ejemplo,
decide trabajar con una parte de la empresa X, ¿verdad? Con un sector de la empresa, por ejemplo, una empresa piñera simplemente decide trabajar con las fincas, no con las plantas de empaque. O una empresa bananera decide simplemente trabajar con las oficinas administrativas y no mete la planta de producción. Estos son casos que se dan y es válido. Dentro de la gestión ambiental es válido, ¿verdad? Y eso es parte de definir mi alcance. ¿Qué tengo que tener claro para definir mi alcance? Uno, lo que yo voy a meter dentro de mi alcance, yo tengo que tener un control operativo y financiero de esas organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, de que yo puedo hacer un control operativo, ¿verdad? Que todas las operaciones que se generen dentro de esas instalaciones o dentro de esas organizaciones, dentro de mi empresa, estén bajo mi control, ¿verdad? Que no dependan de otra institución, que no dependan de alguien más. Por ejemplo, muchas veces en algunos sectores se contratan sistemas de empresas de seguridad y empresas de limpieza. Entonces, tienen áreas específicas, pero yo digo, bueno, la empresa de seguridad no está bajo mi control, la empresa de limpieza no está bajo mi control operativo, entonces esta parte de la empresa yo no la puedo meter porque no es parte de mi control operativo. Y la parte financiera también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros a nuestras reuniones entran insumos que nosotros no pagamos. Por ejemplo, que en una soda, en una escuela hay una soda. Se hace una concesión para que la señora del barrio tenga una soda. Pero parte del contrato es de que esa señora compre el gas, que esa señora compre los productos, que esa señora, ¿verdad? Llegue a cocinar ahí, a vender sus empanaditas, su hamburguesita. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo control financiero de lo que pasa en esa soda. Entonces, esos, ¿verdad? Insumos, yo puedo decirlo, bueno, la soda que hay dentro de mi escuela no entra dentro de mi alcance. ¿Por qué? Porque yo no tengo un control financiero de cuánto gas consume la señora, de cuántos residuos orgánicos genera la señora. Entonces, aquí yo lo puedo excluir. Por lo tanto, yo lo puedo excluir. Entonces, son posibilidades que el sistema de gestión me da. Como les decía, esto es muy flexible, ¿verdad? Estas flexibilidades se prestan para mucho. Como por ejemplo les comentaba de que nosotros dentro del INA, que somos Carbono Neutral Plus, la unidad regional Huetar Caribe, tiende, ¿verdad?, a relacionarse que todo el INA es carbono neutro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a pesar de que el alcance dentro del sistema de gestión ambiental, dentro del sistema de gestión de emisiones, está muy bien documentado dentro del papel, a nivel de cómo se interpreta la información fuera de la organización es diferente. La gente probablemente escucha simplemente la palabra INA, carbono neutral, y lo asocia como un todo. Esto muchas veces las organizaciones lo aprovechan, ¿verdad? Para decir, mira, vamos a poner en la parte administrativa de que somos 14.001. Entonces la gente piensa que toda la empresa es 14.001, pero resulta de que es solo una parte, ¿verdad? Es solo una planta, es solo un sector administrativo, es solo, ¿verdad?, una empacadora o una estibadora y el resto no. Pero los clientes externos a la empresa van a asociar, ¿verdad?, el reconocimiento con toda la empresa. Entonces, esto muchas veces se presta, ¿verdad?, para mejorar la imagen de organizaciones sin involucrar a toda la organización. Y nuevamente aquí es donde entra toda la idea de la ética ambiental, ¿verdad? Que esto es importante porque es importante. Claro. Entonces, otro de las consideraciones que debo tener para trabajar para definir el alcance también es cuál es mi capacidad técnica, operativa y financiera.
¿ok? Si realmente yo tengo la capacidad financiera, o sea, si tengo el dinero para involucrar a todas las regionales de mi organización o a todas las plantas de mi empresa o a toda la estructura organizativa. O si tengo la parte técnica para hacerlo, o si tengo la parte operativa y personal necesario para llevarlo a cabo. Entonces, estas son consideraciones que yo ocupo también tomar en cuenta cuando defino mi alcance. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para llegar a desarrollar, ya sea a través de un diagrama de ciclo de vida o a través de un, ¿cómo se llama? Un inventario de organizaciones, que es lo que plantea DIGECA como opción para el sector público principalmente. Bien, otras de las cosas que hay que definir posteriormente que yo defina el alcance es dentro de ese alcance qué aspectos ambientales hay. Aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿verdad? Que existen dos tipos de aspectos ambientales. Están los aspectos ambientales de entrada y los aspectos ambientales de salida. Aspectos ambientales de entrada son todas aquellas cosas, ¿verdad? Aquellos insumos, aquellos consumos que yo voy a tener para poder hacer posible mi proceso de producción. Aspectos comunes de entrada son consumo de agua, consumo de papel, consumo de energía, consumo de combustible, consumo de químicos o de materia o de ciertos materiales, ¿verdad? Entonces yo ahí voy a tener aspectos de entrada. ¿Por qué? Porque estos aspectos van a tener asociados impactos ambientales, ¿verdad? Decíamos el consumo de agua va a estar relacionado con la escasez del recurso, la contaminación del recurso, la sobreexplotación del recurso. El consumo del papel va a estar asociado con la deforestación, con las emisiones de gases de efecto invernadero, con la contaminación de ríos. El consumo de energía va a estar asociado, en el caso de Costa Rica, a destrucción de hábitats de ríos, transformación de los caudales, contaminación por sedimentos de las aguas, puesto que aquí se genera mucha energía hidroeléctrica. Y así sucesivamente. Cada uno de los aspectos tienen asociados impactos ambientales. Y como hablábamos en una clase anterior, estos impactos pueden llegar a tener efectos directos sobre la parte local, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de que se pierda un bosque, o de que se contamine un río, o de que se contamine un suelo, ¿verdad? Que pueden tener un efecto directo a nivel local. Puede tener un efecto nacional, ¿verdad? Que afecte porque, qué sé yo, que se destruyó un refugio de área silvestre, entonces esto me va a afectar directamente la economía también del país porque voy a dejar de percibir turismo en esta zona. O a nivel global, ¿verdad? Como es el caso del aporte de gases de efecto invernadero que va a aportar al calentamiento global, o de algunas sustancias o el uso de algunas sustancias como gases refrigerantes que son precursores para destruir la capa de ozono. Entonces, esto también me va a afectar a nivel global. Entonces, los impactos pueden llegar a tener ahí ciertas consideraciones. ¿Cómo puedo llegar yo a definir cuáles son mis aspectos ambientales significativos? Bueno, existen varios métodos, varias formas. El primero de estos, ¿verdad? Que dije que nos da una herramienta que por ahí ustedes tienen, ya sea en la plataforma Arena o la tienen en la carpeta compartida de Google Drive, por el caso de los estudiantes UCR, está lo que son los protocolos de evaluación. DIGECA, ¿verdad? La Dirección de la Gestión de la Calidad Ambiental, siempre se me olvida este nombre, del MINAE me permite tener ciertos documentos para poder facilitarme la elaboración de planes de gestión ambiental. Y estos protocolos, ¿verdad? Básicamente es una forma de hacer una evaluación.
con aspectos ambientales ya definidos. Por ejemplo, acá en la imagen pueden ver que hay un protocolo para emisiones de fuentes fijas. ¿Okay? Fuentes fijas son todas aquellas fuentes que generan gases de efecto invernadero que están puestas o están, ¿verdad?, fijas, como dice la palabra, en un solo lugar. Por ejemplo, chimeneas, por ejemplo, calderas, por ejemplo, montacargas que solo se manejan a nivel institucional, por ejemplo, cocinas de gas principalmente, ¿verdad? Talleres de soldadura, por ejemplo, o talleres que generan gases de efecto invernadero por efectos de combustión de algún material. Estos se consideran fuentes fijas. Las fuentes móviles, ¿verdad? Son todos aquellos vehículos que me van a generar emisiones por su movimiento. Por ejemplo, la flotilla vehicular, los carros institucionales, si voy a considerar barcos, si tengo helicópteros o aviones de nuestra organización, ¿verdad? Entonces, todo esto van a ser fuentes móviles que voy a tener ahí que considerar. Por ejemplo, aspectos ambientales como generación de ruido, ¿verdad? Que es otro que a veces no se habla mucho, pero es un aspecto ambiental de salida, ¿verdad? Creo que se me olvidaba mencionarlos anteriormente. Aquellos aspectos ambientales de salida son los que, ¿verdad? Salen después del proceso productivo. Generación de ruido, emisiones de radiaciones, emisión de olores, emisión de gases de efecto invernadero, generación de residuos, generación de aguas residuales, ¿verdad? Una serie de aspectos que pueden llegar a tener un impacto, ¿verdad? Como puede ser un impacto local, puede ser un impacto nacional o puede ser un impacto global, dependiendo, ¿verdad?, de eso. Entonces, acá, ¿verdad?, esta herramienta me va a dar cierta nota, por así decirlo, para determinar cuáles aspectos ambientales pueden llegar a ser significativos. Otra consideración, ¿verdad?, que se maneja es una forma que se llama de significancia del impacto. Esto es una herramienta que uno puede desarrollar, básicamente, y puede trabajar con 4 factores. El primero va a ser la escala impacto, ¿ok? El segundo es la severidad del impacto, la probabilidad de ocurrencia y la duración del impacto. ¿Qué pasa acá? Yo puedo jugar con rango, decir, bueno, voy a ponerle a la escala impacto un número de 1 a 5 dependiendo de cuánto llegue a impactar, ¿verdad?, ese aspecto ambiental. Entonces, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de consumo energético. Entonces, vamos a decir, el consumo energético tiene una escala de impacto de 3. ¿Por qué? Porque mi proveedor de energía ha tenido que hacer últimamente nuevas plantas hidroeléctricas, por lo tanto tiene un impacto. Esto tiene una severidad, ¿verdad? ¿Qué tan severo es? Entonces digo, bueno, la severidad de hacer una planta hidroeléctrica es un impacto 5 porque es súper severo, ¿verdad? La probabilidad de ocurrencia es ¿qué pasa, verdad? O qué asociaciones hay con el aspecto de alguna emergencia, de alguna situación extraordinaria, por ejemplo, qué sé yo, vamos a ver, otro ejemplo que no es la electricidad. Consumo de gas, ¿verdad? Entonces, en esto hay una probabilidad de ocurrencia que haya una explosión, una fuga grande o algo, ¿verdad? Una situación de emergencia. ¿Qué probabilidad de ocurrencia tiene esto? Entonces, yo puedo ponerle un número de 1 a 5. Y la duración del impacto, ¿verdad? Es qué tan perdurable es el impacto. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga que estoy consumiendo gas cloro que estoy a estar consumiendo acetileno, por ejemplo. Entonces, la duración del impacto del gas cloro va a ser
mucho mayor que la del acetileno. O el consumo de un gas refrigerante, por ejemplo, va a considerarse con un 5. ¿Por qué? Porque si se fuga ese refrigerante, va a tener una duración de impacto, ¿verdad? O una persistencia muy larga en el ambiente y va a tener una duración muy larga el impacto. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo voy poniéndole, ¿verdad? Una numerología. Acá es un poco, si se quiere, aquí sí hay una subjetividad, si se quiere, ¿verdad? Hay una subjetividad. Yo puedo planear, yo puedo poner rangos, ¿verdad? Que de tanto a tanto va a ser un impacto bajo, de tanto a tanto va a ser un impacto medio, de tanto a tanto va a ser un impacto alto, cuando yo hago la sumatoria de estos factores. Esto es una herramienta bastante versátil, es una herramienta bastante interesante que se puede hacer a la hora de definir los aspectos ambientales, a la hora de hacer un diagnóstico. Se trabaja bastante bien. Creo que es una de las herramientas más certeras o más eficientes que nos permite a nosotros, por lo menos, tener una forma numérica para cuantificar, ¿verdad? De cuánto hablamos de un impacto ambientalmente significativo. Por ejemplo, si el todo me da 1, entonces yo digo, bueno, si me da 5 es un impacto ambiental bajo, porque todos tienen 1. Bueno, si me da 4 es un impacto ambiental bajo. Si me da 10 es un impacto ambiental medio. Si me da por encima de 15 es un impacto ambiental alto. Entonces yo ya tengo, ¿verdad?, criterios que puedo ir determinando para definir esto. Y por último, tenemos lo que es el cumplimiento del marco regulatorio vigente, ¿ok? Aquí es algo sumamente sencillo. Si un aspecto ambiental está regulado por ley, es un aspecto ambiental significativo, sí o sí. La gestión ambiental, como ya hemos hablado en clases anteriores, lo primero que asegura es el cumplimiento de la legislación vigente. Por lo tanto, y aquí es importante nuevamente recalcarlo, por lo tanto, cualquier aspecto ambiental asociado a una ley, un reglamento, un protocolo nacional o un tratado internacional de cumplimiento obligatorio se considera un aspecto ambiental significativo. Entonces, acá en este link que les pongo en la presentación, que van a tener pronto en su dominio, va a encontrar un link que los va a conducir hacia algo así, que es un documento PDF que tiene el DIGECA para, ¿verdad?, definir esto. Por ejemplo, si yo digo que genero aguas residuales, como va a estar asociado al reglamento de vertido y reuso de aguas residuales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se generan aguas residuales de tipo ordinario o de tipo, o se generan aguas residuales al alcantarillado, ¿verdad? O se generan aguas residuales que son lanzadas a un cuerpo de agua, sí o sí van a ser un aspecto ambiental significativo. ¿Por qué? Porque ya tengo una ley o un reglamento que lo regula, ¿verdad? Entonces, acá, para hacerlo más sencillo, tienen ese link para que lo exploren, para determinar, ¿verdad?, qué aspectos ambientales ustedes tendrían ahí significativos por el solo hecho de estar regulados por legislación. Bien, entonces ya acá tenemos lo que es la definición de aspectos ambientales significativos. Ok, ya sea por medio de sus protocolos, por medio de la significancia o por medio de la regulación. Entonces, ya una vez que yo llego a tener los aspectos ambientales significativos definidos, ahora sí voy a definir un año base. ¿Qué es un año base? Va a ser un periodo, ¿verdad?, que puede ser un año anterior al que estoy trabajando o puede ser el mismo año con que estoy trabajando, pero el punto es que es un año donde yo tenga la mayor cantidad de datos posibles. Acordémonos que yo ocupo registrar la información. Si yo voy a decir que vamos a cuantificar el consumo de agua,
tengo que hacer un registro del consumo de agua. Si yo voy a decir que vamos a cuantificar el consumo de combustible, tengo que hacer un registro del consumo de combustible. Entonces, entre mayor datos tenga, mejor o más apegado a la realidad va a ser mi diagnóstico. Acordémonos que el año base o el año, ¿verdad? O la línea base o el año cero, como quieran denominarlo, es tres formas diferentes de hacerlo, correctas las tres, es aquel año de donde yo no tengo plan de gestión ambiental, donde yo voy a iniciar apenas un proceso de gestión ambiental. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, en el INA, eso es a nivel hipotético, no tenemos plan de gestión ambiental, entonces yo tengo toda la información de consumos y de generación de residuos, de aguas residuales y demás del año 2019. Entonces yo voy a tomar como año base año 2019. Entonces voy a acercarme a los departamentos de contabilidad, departamentos de adquisiciones, de financiero y otros para ir construyendo una serie de registros, una serie de información que me va a permitir a mí cuantificar, ¿verdad? Mis consumos y mis generaciones, mis aspectos ambientales de entrada y de salida, antes de comenzar a aplicar un proceso de gestión ambiental. ¿Por qué se hace esto? Recordemos que en la gestión ambiental todo tiene que ser medible, todo se tiene que medir, se tiene que monitorear, se tiene que ir comparando. Entonces yo para poder hacer una comparación tengo que saber cómo estamos previo a comenzar a aplicar medidas de reducción o medidas de mejoramiento ambiental, ¿verdad? Para poder llegar a tener un punto comparativo. Entonces, si mi plan es reducir el consumo de agua, por ejemplo, yo obligadamente tengo que, previo a comenzar a aplicar medidas, cuantificar cuánto es mi consumo de agua, ya sea en un año previo o ya sea en el año que está en curso. Y esto me permite a mí, ¿verdad? Una vez que yo comience a aplicar medidas de reducción, qué sé yo, que cambié griferías, que arregle fugas, que di capacitación, que di información, que recolecte agua de lluvia, etcétera, etcétera. Posteriormente, ¿verdad? En un plazo, generalmente de un año, yo puedo comparar. Mira, decir, mira, en el año pasado consumíamos por mes tanto, en el año 2020 consumimos tanto. Esto se debe a que hubo un mejoramiento, ¿verdad? O una reducción gracias a las iniciativas. Pero yo no puedo cuantificarlo si no tengo datos previos. Por eso es muy importante el año base. Es una de las cosas más básicas para llegar a establecer un programa de gestión. Y por último, Por último, vamos a comenzar a hacer los registros, ¿verdad? Que es importante realizar esto, ¿ok? Ahí en la carpeta compartida o en la carpeta o en la plataforma, ustedes van a tener ahí una serie de documentos que DIGECA ofrece en sus plataformas para llevar el registro de diferentes insumos. Entonces, cómo se lleva un registro de papel, cómo se lleva un registro de combustible, cómo se lleva un registro de energía, cómo se lleva un registro de agua, ¿qué otro? Bueno, por ahí. Y otros, por ejemplo, de cómo se lleva un registro de generación de residuos, cómo se lleva un registro de generación de emisiones, cómo se lleva un registro de aguas residuales, por ejemplo. Todas esas son informaciones que a mí me permiten, ¿verdad?, después ir comparando la información. Bien, voy a parar acá el video un segundo para grabar un segundo video con la otra parte, que ya una vez que yo culmine este proceso de diagnóstico, yo entro a lo que es la planificación, ya a redactar los programas de gestión ambiental.
que vamos a hacerlo en una segunda parte, ¿verdad? En un segundo video que a continuación lo estaré grabando. Perfecto. Hacemos una pausa y nos vemos dentro de un ratito. Saludos.